Buenas tardes, el día de hoy al webinar de lenguaje audiovisual. Hoy vamos a ver algunas características que tiene algún proyecto audiovisual, entre ellas lo que es banda sonora, elementos de colores, etcétera. Hay características más igual que son igual de importantes para un lenguaje audiovisual en algún proyecto, pero ahorita nos enfocaremos en estas. Más adelante, si les gusta, pues podemos ver en otro webinar esos elementos con ejemplos, etcétera. Vamos a comenzar sin ninguna jerarquía. Los puntos que vamos a ver son igual de importantes todos, nada más es un poco de retroalimentación y para que entiendan pues la importancia de estos, ¿no? Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a ver es la banda sonora. Bueno, la banda sonora son todas las piezas de un proyecto visual, ya sean piezas originales creadas exclusivamente para la película, etcétera, o canciones conocidas utilizadas en la película. En general, cualquier cosa que acompañe un formato audiovisual auditivo puede ser considerando banda sonora. Bueno, vamos a ver. Una banda sonora pues es bastante importante, pero no es lo mismo que una canción. ¿Cuál es la diferencia? Que la banda sonora se adapta a la escena en cuestión, a lo que se está escribiendo y lo acompaña. No quiere resaltar de más, etcétera. Nada más es para que nos metamos en la atmósfera de la escena en cuestión. Vamos a ver un ejemplo aquí. Por ejemplo, esta película se llama El misterio de la libélula. Y si bien podemos no entender el contexto, la canción nos está indicando que hay algo importante que va a pasar. El guía dijo que necesitamos permiso. Yo no tengo permiso. En general, cualquier elemento codificado con un determinado estilo o temática para enfatizar algún momento determinado. Esa es una banda sonora, ¿no? Pero, por ejemplo, una canción existe en su propio mundo. Una canción, la diferencia es que la canción te quiere transmitir lo que esa canción pretende. Por ejemplo, en una banda sonora, la escena es la que te da la intención y la banda sonora la que lo acompaña. La canción no. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, en esa es Mozart Requiem. La canción en sí sola lo que quiere hacer es demostrarnos es entrar como en una atmósfera de crecimiento, de que va evolucionando y quiere que evolucionemos con ella. Hasta llegar a su clímax, ¿no? Bueno, hay que entender que una canción, como habíamos dicho, existe en su propio mundo y es completamente distinto. Ahora bien, ¿se puede adaptar? Sí, con la intención que se le da a la escena. Por ejemplo, si estamos en una escena, no sé, de alguna película de guerra o de amor, pues no va a ser lo mismo que, por ejemplo, en una película de amor, en una película de guerra, pues probablemente se escuchen trompetas, sonidos más bajos que quieran representar ese contexto, por ejemplo, en esta. Probablemente escuchemos esas notas, trompetas, tambores marcados para como si fuera una marcha de guerra, voces muy marcadas, al contrario de lo que se vería, por ejemplo, en una canción de amor, ¿no?
son sonidos más melancólicos, por ejemplo el piano, una guitarra, con un ritmo menos acelerado, voces más nítidas, más agudas también. No necesariamente, pero es parte de, ¿no? Bueno, ahí quedó claro el punto, ¿va? Esa es una canción que vive en su propio mundo, que puede ser adaptada y entonces ya tiene una repercusión. Vamos a ver algunos ejemplos. Eso es lo que habíamos visto, de que no es lo mismo. Y esto es un videojuego. El guardián del puente de los condenados. Quiero su corazón. El reino de los muertos, ¿lo conoces? Por ejemplo, en esta escena de este videojuego, es un videojuego de dioses, donde trata de representar cómo existe la guerra entre el protagonista y dioses de distintos mundos. En esta escena lo que hace es recordar su pasado. Vemos cómo empieza con notas más suaves de un violín. Para traer un poco de nostalgia, porque al final eso, lo que le recuerda a toda esa situación, para los que no saben, es un pasado que él tenía que tratar de esconder, ¿no? Pero en cuanto muestran las espadas, evoluciona con el coro que existe de fondo. Podemos ver cómo ahí se corta casi de golpe la banda sonora para dar entrada a las voces, pero que ahorita en el momento en el que digo algo importante la van a volver a retomar para darle un sentido. Maestro, marido, padre. Pero hay una verdad inevitable de la que nunca podrás escapar. No puedes cambiar. Siempre seguirás siendo un monstruo. Lo sé, Miren, ahí va. pero ahora ya no soy tu monstruo. Igual lo que vamos a ver ahorita, un poco de aspecto de colores, pues ahí podemos ver los colores que se están manejando para verlo a continuación. Bueno, este es otro gran ejemplo que podemos ver de la película Interestelar. ¡Solo es agua! En general la banda sonora que tiene esta ¡Impulso de película vida! es muy buena, es dirigida por ¿Tienes ubicador radiofaro? Lo tengo. pero ¿Puedes maniobrar? aquí la banda Tengo que sonora perder tiene una velocidad. canción distinta Voy a de la bajar otra, el espiral, para será no mejor que se vayamos a perder. sostengan. 700. Señal, esa es mi señal. 500 metros. ¡Fuego! Muy delicado. No, pero sí muy eficiente. ¿Qué están esperando? ¡Corren! Ok, el ¡Corran, contexto corran, es corran, que corran, en este corran! momento pasamos Son rápido el 7 tiempo. años por hora. Los minutos cuentan. Cada tic-tac representa una hora. Por aquí. Querida audiencia, pregúntale.
Como 200 metros. Ahí podemos escuchar un tic-tac. Ese tic-tac es lo que le decíamos. Cada tic-tac representa un día. La gravedad oprime. Esto no ¿Demasiado tiempo flotando en el espacio? 130% la gravedad de la Tierra. Podemos escuchar notas que van a ir evolucionando. Aquí no hay nada. Debería estar aquí. Con el tic-tac. Sí, la señal proviene de este lugar. Su radio falla. Y sigue evolucionando. La canción, bueno, la banda sonora Restos. nos quiere atrapar. ¿Y lo demás? ¡Hacia las montañas! En este caso evoluciona como se dan cuenta que no son montañas, que son No son montañas, bueno, que se da cuenta la chica. son olas enormes. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Esa se está alejando de nosotros. Va a volver un poco más rápido. Necesitamos su caja negra. Podemos ver que Brand, Doyle, vuelvan al Ranger ahora. ¡No nos iremos sin su información! ¡Vuelvan ahora! ¡No tenemos tiempo! ¡Una segunda ola ya viene! Estamos a la mitad del oleaje. ¡Ya la tengo! ¡Quiero que vuelvas al Ranger ahora! ¡Brand, que vuelvas ahora! ¡Cúpérgate! ¡Cúpérgate! ¡No me da tiempo! ¡Vete! Case, ve por ella. Ninguno científico de una esfera de dimensión. ¡Corran! Porque la necesita Levántate. corre, corre. ¡No voy a llegar! Sí, claro que sí. ¡Claro que sí! Que por ejemplo aquí es un característico de toda la banda sonora, la película de la banda sonora ¿Qué esperas? ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? ¡Juega aquí, Doyle! por ejemplo, la banda sonora se puede constituir de incluso de 3 o 4 notas nada más, que van a ir evolucionando o disminuyendo según la situación. Por ejemplo, puede ser la misma sonora, las mismas notas para el intro que para una escena de acción, que para una escena de amor. Un ejemplo clarísimo es esta canción, que creo que todos la conocemos. Por ejemplo, ahí va a notas más despacitas. Esta es la banda sonora de Batman de los 70s, 80s. Podemos ver cómo crece para meternos quizá en otra atmósfera. Déjalo bajar tantito. Por ejemplo, esa parte la utilizan mucho para el intro, ¿no? Pero siguiendo con la misma composición, podemos utilizar esta escena, este cacho de clip, para algo quizá más de suspenso. O quizá esta parte que es la misma canción, para marcar algún evento importante. Ok, continuamos. Y bueno, por último, con la banda sonora, vamos a poner ejemplos de Lighthouse. ¿Qué lo hace tan específico y para entender este punto? The Lighthouse se ubica en una isla, son dos personas que van a ir al trabajo, pero se escuchan unos sonidos como de una canción, casi todas son trompetas y quieren simular el sonido que hace un faro para que los barcos no choquen con ellos. Casi toda la película se usa este tipo de banda sonora y no están
entender algo bastante, que no es lo mismo trabajar en una banda sonora para, por ejemplo, una película o una serie que para un videojuego. La diferencia radica por muchas cosas. Finalmente ahí existe un guión, sabemos qué va a pasar. Y si bien en muchos videojuegos se hace eso, a lo mejor no se queda la misma intención como lo que habíamos visto en un momento porque no sabemos si es un videojuego de mundo abierto, si es un videojuego de mundo cerrado, si nuestras decisiones van a repercutir directamente en lo que pasa con el personaje, si hacemos algo que tal vez para nosotros sea tan impresionante, pero para el videojuego lo tome como algo súper tranquilo. Todo ese tipo de cosas se tienen que englobar y por eso es un poco más complicado manejar un videojuego. Por ejemplo, en el caso de la izquierda de Mario Bros, pues es un juego que en su momento revolucionó completamente, incluso con la música, porque son 32 bits más o menos. Y con eso se hizo una banda sonora que hasta el día de hoy ha funcionado y se ha querido repetir en miles de cosas. Pero que lo hace útil que el juego tiene un tiempo donde nosotros tenemos que acabar. Entonces no afecta como en el sentimiento. A la diferencia del de al lado, que es un juego que dura 40 horas. ¿No? O sea, hay que conocer aspectos donde el personaje va a caminar con nosotros, donde va a avanzar solo, donde nos van a mostrar partes de su historia y no vamos a interactuar, porque entonces sí va a ser un poco más complicado que nos transmitan eso, pero incluso muchos videojuegos se han manejado como películas y entonces quizá ahí sí se maneje de manera correcta. La verdad es que podemos concluir de esto que es un poco más fácil manejar una serie, una película, en diferencia, pero de que se puede, ¿no? Y bueno, podemos concluir que obviamente la banda sonora es importante para cualquier proyecto audiovisual, incluso los silencios, como lo había comentado, siempre y cuando se use de la manera correcta. Y que cualquier cosa utilizada así puede ser una banda sonora. Es importante que no se improvise y que se vuelva algo emblemático. En el caso, por ejemplo, de estas dos películas, que por ejemplo la de Star Wars es una banda sonora que ya se había usado, que fue modificada para la película y le da otro significado. O por ejemplo, en esta, ¿no? Las dos son, por ejemplo, la de la derecha es una canción que ahora es conocido por eso, que le da su sello característico a la película. Entonces la banda sonora repercute demasiado por lo que escuchamos, pero también hay que ir a lo que vemos. En este caso es el color como elemento del lenguaje, ¿no? Permítame tantito. Es importante para detonar la realidad que se maneja y es un papel súper importante en contenidos audiovisuales, obviamente, para darle un carácter y ser creativos con las situaciones. Esto obviamente en la actualidad se utilizan demasiadas cosas, hay maneras muy fáciles, maneras muy complejas de utilizarlo, pero antes, cuando había filmes a color, incluso cuando no había filmes con sonido, se utilizaban otras técnicas para darle cierto énfasis, ¿no? Por ejemplo, cuando eran a blanco y negro, se las ingeniaban más para darle importancia a la fotografía, al color, a los matices blancos y negros que se daba en los actores, en los fondos, etcétera, ¿no? Luz, sombras dentro de una escena, cambiando una atmósfera completamente. Aquí existen dos ejemplos, vamos a poner el primero. Esta es una película. Bienvenido a mi gruta, Macario. Mexicana, el protagonista que entra en el juego, podemos ver cómo se manejan luces para darle profundidad, donde están esas estalactitas. La neblina era un recurso muy utilizado en esa época. Escóndeme. Van a alcanzarme. ¿Por qué me traicionaste? Nunca te he traicionado. Y ahora más que nunca estoy contigo.
el tipo de colores que se utilizan en la cara para darle cierto sentimiento, cosa que por ejemplo en la muerte en ese caso no se utilizó. El recurso de elementos como las velas, que si bien tienen significado aparte de Este es un sitio que ningún hombre ha visto todavía. Y hay aquí cosas que debes aprender. Ven. Mira, Macario. Esta es la humanidad. ¿Cómo hacen que se Aquí ves arder las vidas tranquilamente. A veces soplan los vientos de la guerra, los de la peste, y las vidas se apagan por millares al azar. Las altas, las pequeñas, las derechas, las torcidas. Ahora reina la calma. Mira las Claro, artes. cuando quieren mostrar algún aspecto que llame la atención, no sé, Son de distintas colores, eras. tiempos, Cada una es cada una está única. cercanía. Duran más o menos según la materia que alimenta la flama. ¿Ves este cabo? Por ejemplo, Esta es la vida del hijo del virrey. Mírala aquí, una vida. Mira qué frágil es, qué preciosa y qué breve. que por ejemplo el fondo es más oscuro, Como pero una sí, mariposa de la larga profundidad eternidad. esa escena. Y con esto has jugado y comerciado, y jamás entendiste los alcances del don que te di. Por ejemplo, le voy a adelantar tanto. Mira esta flama. Ay, perdón. Perdón, es que... Ahí está. ¿De quién quieres huir? ¿De mí? ¿De ti? Ven. Es el momento del reposo y del juicio. Una historia termina y otra empieza. Cuando acabe el correr de las acciones del hombre, es porque empieza el juicio de lo que irá a pesar Tiene más. la profundidad que da la ¡Ya no neblina, corras, Macario! pero que se nota... ¿Para qué? ¡Macario! 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 Para darle eso mismo, ¿no? También una película súper conocida que se popular, que se han hecho un montón de referencias a la guerra del tiempo. Frankenstein. Igual podemos ver cómo se utilizaban para llamar un poco más la atención Quite a good scene, isn't it? para marcar One man personas. crazy, three very sane spectators. Bueno, y esta última escena. Igual de The Lighthouse, que dice que es una película que podemos hacer una escena completamente de ella para mostrar sus características. Y manejo de las luces de fondo para que los personajes se vean más oscuros. Y ver cómo ¡A eso me refiero! Ese es el problema contigo. Ese es el problema contigo. ¡Contigo! Contigo. ¡No! ¡No! el manejo de sombras ¡Quiero en la pared, carne! muestra cómo se van ¡Quiero contornando poco a un poco, maldito filete! y que realmente tiene significado. Si tuviera un filete, independientemente del imagínate. ángulo, que sea algo muy importante Un en filete esta película. crudo y Las sombras jugoso. manejan Si cómo tuviera va un evolucionando el filete, personaje. me lo cogería. Y bueno, por ejemplo, actualmente, si bien ya existen los colores, hay películas como La Lista de Schindler, esta que es de 2019, que siguen utilizando ese filtro para darle cierto sello y cierta particularidad que en un momento veremos por qué es.
Pero por ejemplo en la lista de Children, que se maneja el principio y el final con color, y el intermedio donde está la niña que escapa, pues le da cierto significado que pueden jugar con ese tipo de cosas y quizá antes, ¿no? Y ahora, para entender lo de los colores, tenemos que saber que existen tres ramas, ¿no? Tres ramas de los colores. Por ejemplo, este es el color pictórico. El color pictórico intenta evocar algo colorido. De los cuadros, incluso su composición. Por ejemplo, el flyer de Salvando al Soldado Ryan, pues utiliza colores militares, una sombra que trata de desvanecerse con los personajes de la película. Y eso podría ser un buen ejemplo. O a la de al lado, que si bien es una película muy antigua, trata de remarcar como si fuera un cuadro, trata de llamar la atención. Después está el color histórico, que pues intenta crear una atmósfera de cierta época. Por ejemplo, del lado izquierdo podemos ver una película donde se utilizan colores cafés. Si bien este color utilizan elementos para que sepamos nosotros que es de esa época, independientemente del vestuario. Y del lado derecho la lista de Children, que es lo que habíamos visto, que se utiliza un filtro a blanco y negro para denotar esa época de oscuridad, por decirlo así. Y pues la niña que llama la atención, ¿no? El color simbólico, que quiere detonar cierto panorama o subrayar o dirigir algunos efectos. Esto, por ejemplo, lo vemos mucho en las películas de Hans Zimmer de Batman vs Superman, que tienen colores muy marcados en sus atuendos para llamar la atención. O por ejemplo del lado izquierdo, que es raro que veamos un paisaje así, pero lo que quiere hacer es que nosotros nos quedemos viendo esa escena, ¿no? O esa portada. O del lado derecho, donde utiliza colores contrastantes para denotar la situación de que está ingiriendo sustancias nocivas para entrar en este contexto. O el color psicológico, que para conocer el resto de anteriores les voy a enseñar qué significan los colores, ¿no? Cada color tiene un significado. Por ejemplo, el negro significa formalidad, nítido, que es rico, que es fuerte, que es elegante, lo que decimos de Batman, ¿no? Por ejemplo, que nos muestra colores así muy oscuros, muy sombríos. El azul, que es frío, la melancolía, deprimido, tranquilidad, la serenidad. El oro, por ejemplo, que es amor, que es algo de realeza, rico, imperial. O el rojo, que significa amor pasional, ira, odio. También, por ejemplo, aquí podemos ver más cosas, ¿no? Valor, dinamismo, color. El rosa, que significa ternura. El romanticismo, la ilusión, la feminidad, la ternura, la delicadeza. El anaranjado, lo festivo, lo alegre, la energía, la salud. La amarilla, la luz, la madurez. El verde, por ejemplo, fresco, en crecimiento, joven. El blanco, la pureza, limpio y lo nítido. Entonces, por ejemplo, si regresamos tantito. Por ejemplo, estas dos escenas. Disney utiliza mucho de sus colores para hacerlo en todas sus películas, para marcar ese tipo de aspectos. Incluso ellos tienen como un lenguaje un poco cambiado para demostrar en sus películas, y que cada color tiene un significado y que cada personaje es muy marcado por esos colores. Un ejemplo sencillo de lo que podemos ver es aquí el príncipe Ali, que utiliza colores blancos, que significa pureza. El oro, que tiene que dar realeza, que pide un deseo. El morado, que tiene arriba, significa poder también, incluso ahí. Entonces podemos decir que está utilizando el poder del genio. Al contrario de ella, que tiene colores azules, que significa paz, serenidad. Por ejemplo, el blanco, que tiene allá arriba, que significa la paz. Ahí no se nota, pero las muñecas que tiene pues son doradas, ¿no? De la realeza. Y del lado derecho tenemos, por ejemplo, una serie que se llama How I Met Your Mother. Y, por ejemplo, aquí lo que utiliza la serie de colores es para representar algo bueno o algo malo, o algo neutral. Por ejemplo, todo lo que pasa en la serie de color amarillo significa que los personajes van hacia un buen camino, a comparación que si utilizan algún color morado en la vestimenta, en los zapatos, significa que están a punto de tomar una mala decisión. O el verde, que significa que están en un proceso de cambio. Eso no se lo comentan en la serie, pero
les gusta jugar con mucho ese tipo de colores para dejar un mensaje sutil, incluso para marcar ciertas características que nosotros involuntariamente pues los damos por hechos, ¿no? Igual podemos ver algunos personajes de Disney que son utilizados así de esa manera, que son muy característicos. Y por ejemplo aquí podemos ver otros dos ejemplos, que Valiente por ejemplo usa colores verdes, azules, rojos. Por ejemplo, verde de que está madurando, el rojo de que es rebelde, de que es más pasional, azul es como de serenidad, igual que el enemigo de Hércules, pero también tiene colores como morados, que significa como poder, pero que no es tan malo, sino como un intermedio. En fin. ¿Qué podemos concluir de esto? Que el conjunto de todos estos elementos, más cosas como ángulos, como tipo de escenas, técnicas, concluyen en un buen proyecto audiovisual. Pero que claramente, por ejemplo, estos dos aspectos que estábamos viendo le dan pues un sello muy particular, que le dan una emoción o le dan alguna característica a esa escena, que nos han dejado con muchas muy buenas películas o series o videojuegos, ¿no? Para crear uno nosotros no necesitamos conocer demasiado o tener un presupuesto alto o tener todos los recursos para hacerlo, sino conocer ese tipo de detalles que damos por hecho, que vemos y escuchamos, pero que a veces no le damos la importancia que necesitamos y que podemos sacar más. Con esto sería con lo que concluiría mi webinar. Podemos hacer otros si en algún momento les llama la atención, pero hasta el momento vamos a ver estos aspectos. Y pues sería todo por mi parte. Yo soy César Alisantistán Echeverría y hasta pronto.